muchas veces nosotros decidimos que no es para mí. Es que ese negocio ya está dado. Nunca deje de intentarlo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Con Todo. Hoy es un episodio muy especial donde tenemos a alguien que es una rockstar. Y ustedes verán en esta historia, es una excelente mujer líder, empresaria, que participa en grandes empresas, en sus directivas. Es la pensadora detrás de muchas estrategias organizacionales que han dado resultados extraordinarios. Pero me gusta resumir que ella es una mentora de muchas personas. Así que ella es la gran Yara Argueta. ¿Cómo estás, mi querida Yara? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias. Y qué presentación, la gran Yara Argueta, por Dios. No, mira, a mí me encanta que tú has sido una mujer polifacética, que has tenido un peso en la política, en el mundo empresarial, has transformado empresas, eres empresaria. Como siempre me gusta hablar de vidas que son tan ricas en aprendizajes, en subidas y bajadas. Si hiciéramos nosotros dibujar la vida de Yara Argueta hasta el día de hoy, ¿cuáles consideras que son esos puntos de inflexión, esos puntos de los highlights de tu vida? La puchicas. Bueno, mira, rapidísimo, voy a comenzar. Siempre comienzo contando un poco de la historia de mi vida, de donde vengo y mi familia, ¿verdad? Contarte que soy la menor de 10 hermanos, y eso es una gran cosa. Cuando sos la menor de 10, yo siempre digo que se imaginen ustedes, no solo, todos dicen una casa llena de hijos, pero sobre todo es cuando tuviste tu primer hijo, has de haber sido súper cuidadoso, ¿verdad? El segundo un poco menos. Yo digo que mi mamá de plano que para bañarme me agarraba de los pies y me metía así en la pila, ¿va? O sea, ya, qué jodido, ¿verdad? O como dice el chiste, me daba 5 pesos para que fuera a la tienda, ya para comer, ¿va? Ya con el 10º, vamos. Entonces, ser el menor de 10 ya es un montón. Y la otra cosa importante de eso es que por diferentes razones de la vida, a mi mamá le tocó sacarnos adelante sola. Entonces, esos son otro elemento importante. Una madre que le tocó sacar adelante a los 10 hijos, que nunca tuvo un salario. Ella fue comerciante y toda la vida vendió cosas. Vendía seguros, vendía joyas, vendía antigüedades. Entonces, yo nací y crecí con el ejemplo de mi madre, una mujer luchadora. Ella nació en Jesús María, que es una aldea de Zacapa, de Río Hondo, Zacapa. Un poco para dar el espectro de dónde viene mi madre, ella era la mayor de 6 hermanos, ella lavaba la ropa de sus hermanos en el río. Ese es el grado del nivel socioeconómico de mamá. Y ella sale adelante siendo comerciante y le toca sacar adelante a 10 hijos. Entonces, ese es un poco el contexto, ¿verdad? Y ese es el primer gran tema. Entonces, yo crezco con mi madre como ejemplo y trabajo desde muy pequeña, soy vendedora desde muy pequeña, y esa es otra parte relevante. Bueno, la historia de mamá es más impresionante que la mía, siempre digo eso. Lo que pasa es que a mí me tocó contarla en nombre de ella. y bueno, yo trabajo desde muy chiquita, desde que tengo 10 años. La verdad es que es un poco antes, pero la historia la comienzo desde que tengo 10 años. Como mi mamá vendía de todo, bueno, siempre también me encanta decir que gracias a Dios nunca decidió vendernos a uno de nosotros, porque hubiera sido yo la que sale en venta, la última. Pero bueno, una vez le dieron a ella a vender cosas, artículos para bebé. Entonces, en las vacaciones yo salía con una cajita de zapatos donde metía un talquito, un champucito, una colonita, ¿verdad? Y en una bolsa grande era mi inventario. Este era el muestrario, aquí mi inventario. Como ella era vendedora, ella tenía una persona que le ayudaba en los cobros, un cobrador en una su moto. Entonces yo me subía en la moto atrás y él me salía a dejar a los edificios. De hecho, habré venido a este edificio seguramente porque existía. Entonces él me pasaba dejando en la mañana. Yo me iba de puerta en puerta. Buenas, ¿quiere productos para bebé? No, gracias, bien, pruébelo, pruébelo, huélalo. Y entonces al fin abría, miraban el pedacito de gente, de 10 años y así. Entonces yo vendía productos para bebé. Entonces eso comenzó a marcar mi vida, ¿verdad? No tenía que trabajar para comer, sino era porque cuando sos el menor de 10,
pues entonces te tocan las herencias, ¿verdad? De la ropa, de los tenis y de todo el cuento, ¿va? Entonces también si yo quería comprarme algo, y además mamá nos enseñó que todos teníamos que aportar para la casa. Así que a ella le daban 30% de ganancia, eso no se me olvida, porque era wholesale, ¿verdad? Entonces ella me daba 20, ella se quedaba con 10. El primer mes vio que ganaba mucho dinero y me dijo, eso es demasiado. Entonces me bajó la comisión a 10. Ahí aprendí el sistema de comisiones y KPIs. Me dijo, es mucho. El capitalismo. Bueno, entonces trabajo desde muy pequeña, ¿verdad? Y ahí aprendí de veras. Además, en mi primer dinero tuve que aportar para la casa también, porque así funcionaba. Todos mis hermanos, ahora fue el cumpleaños de uno de mis hermanos y estábamos recordando historias y mi prima recordó que uno de mis hermanos, él empacaba en Pais, era de los jóvenes que empacaban en Pais, ¿verdad? Y todos trabajamos de pequeños y siempre mi mamá nos enseñó que lo primero que nos entraba había que aportar para la casa, ¿verdad? Una de mis hermanas vendía quesadillas en la gasolinera. Bueno, todos teníamos, y así fuimos creciendo siempre, trabajando y vendiendo. Entonces, ese es el primer highlight. El siguiente, contarte, bueno, en el colegio yo era mediocre, ¿verdad? No era una estudiante, era promedio. Nunca he sido brillante, así genio ni nada, ¿verdad? Y para mí era así como hay que ser promedio porque ser nerd era como nada que ver, ¿verdad? Y ser la peor era tampoco loser, ¿no? Entonces había como que medio eso era ser cool. Y un amigo entonces, había un programa del americano que se llamaba el PUA, el Programa Universitario de Bachillerato Avanzado, que era un programa del Colegio Americano de la Universidad del Valle, donde ellos iban a los colegios a hacer estos exámenes de aptitudes. Te servían a ti para que en tercero básico tuvieras qué carrera estudiar. Pero además ellos tenían un objetivo que era identificar dónde habían personas brillantes, genios. Así ellos los handpicked y los invitaban a formar parte de este programa universitario de bachillerato avanzado. El concepto era el talento está regado en todas partes. Si nosotros lo identificamos y le damos una mejor educación, entonces ese talento se va a poder desarrollar más. Maravilloso el programa, ¿verdad? Entonces, este amigo del colegio es genio, entonces toma el examen y ellos lo handpicked para el programa. Y además el programa, pues como es muy democrático, tal es la palabra, también abría la convocatoria pública, sacaba un anuncio para que el que quisiera se fuera a tomar un examen. Entonces me decía Rodrigo, mire Yara, vayas a examinar. Y yo le decía, no Rodrigo, si yo soy mula. No, vayas a examinar Yara, vayas a examinar. Bueno, al fin que tal fue su insistencia que yo más por probar qué tan mula era, decidí ir a hacerme el examen. Y la maravillosa sorpresa fue que pasé, gané el examen. Y la razón es que yo no era brillante en matemáticas, pero sí soy muy buena en el rollo, como te irás dando cuenta, tú ya me conoces. Y lo que pasa es que casi generalmente todos los que son brillantes y genios son muy buenos en las matemáticas y en las partes científicas, pero no son muy buenos en la expresión. Entonces yo sobresalí en la expresión, en los ensayos, y eso me dio mi lugar en el PUA. Éramos 600 aplicantes, 30 elegidos, y yo fui electa en el PUA. Y eso cambió mi vida completamente. Porque entonces me rodeé de 30 genios. Y rodearme de 30 genios me cambia la vida. Porque entonces, nuevamente, yo quiero no ser la última, no ser la loser. Y comienzo a rodearme de gente que me sube el nivel, donde la preparación es mejor, la educación es mejor. Y me doy cuenta de que hay otro mundo, ¿verdad? Hay vida más allá del blanco hueso, dijimos después en la paleta, ¿verdad? Hay una vida más allá y entonces mis sueños cambian y el tamaño de lo que quiero cambia, ¿verdad? Antes en el colegio donde estaba, pues yo quería estudiar un técnico en publicidad. Como siempre había trabajado, yo quería, pues, mi diversificado, según yo, iba a hacer un secretariado para ir a trabajar rápido y hay un técnico en publicidad y hasta ahí iba a llegar. Pero cuando entro al PUA, ya no, ¿verdad? Quiero estudiar algo más y decido que voy a estudiar ingeniería y quiero ir a estudiar afuera en maestría y entonces los sueños me cambian y heme aquí, ¿verdad? Y todo fue gracias al PUA, ¿verdad? Eso me cambia totalmente la vida. Así que ahí hay otro highlight importante. El siguiente es entrar a Grupo Solid. Entro a Grupo Solid como asistente del presidente. Yo voy a llenar una solicitud de empleo. Bueno, todo el tiempo ya en la universidad trabajo, ¿verdad? Yo trabajé y estudié, trabajaba en el día, estudiaba en la noche. Mamá no me dejó pedir beca. Dijo que no, que eso era para gente que no podía, que me iba a apoyar.
que me iba a apoyar, pues iba a decir una mala palabra, sobre palabra. me iba a apoyar puteándome, que tenía que salir a trabajar porque trabajé siempre, ¿verdad? Vendiendo y luego en la asociación de publicistas también, pero luego ya en el 4º año dije, tengo que ir a buscar un trabajo ya más de mi carrera, estoy en ingeniería industrial y entonces fui auxiliar de cátedra también y bueno, luego entonces fui a pedir trabajo a Grupo Soli, entré a la recepción, ahí llené mi solicitud de empleo, porque Soli había hecho una alianza con PriceSmart y entonces y yo dije, ahí va a haber trabajo, ¿verdad? Y buen trabajo con los gringos. Y entonces fui a la entrevista y estos gringos dijeron, no, pues usted es súper buena candidata, pero aquí usted todavía va a la U y aquí necesitamos gente que siga trabajando en las tiendas hasta las 10 de la noche. Y entonces el dueño y presidente ejecutivo, Mike Ascoli, necesita un asistente. Y el de Recursos Humanos dice, esta chica puede ser. Así que, bueno, es otra historia más larga, pero no voy a ahondar en ella. Pero 6 meses más tarde entró a trabajar como asistente. Y luego un proceso, tampoco voy a andar mucho en ello, pero la verdad es que yo me involucraba en muchísimas cosas, muchos temas de la oficina y bueno, si no sé qué tanto quieres que ahonde en esa parte de la historia, pero yo entro a trabajar ahí a los 21 años y a los 23 años soy nombrada gerente general de La Paleta, la cadena de tiendas Paleta. Y ese es otro cambio importante en la vida, ¿verdad? O sea, haber entrado a Solid y luego el nombramiento de gerente general de La Paleta. ¿Qué dirías que fue la diferencia para que en tan corto tiempo vieran eso en ti? Pues mira, justamente esa es la parte importantísima. Es que yo cuando llegué a trabajar, comencé a involucrarme en cosas de la oficina que nadie se involucraba, ¿verdad? Desde cosas pequeñas, medianas y un poco más complejas. A mí me gusta contar la anécdota. Primero, se vendían panes, fíjate. La señora que servía el café y ahí nos ayudaba con que la oficina estuviera limpia, ella vendía panes con frijoles, panes con pollo, panes con jamón, pero era prohibido. Y entonces doña Sarita y doña Blanqui y doña Artita pasaban el pan y te lo pasaban hacia atrás. Y le pasaban los 5 pesos. El mercado negro. Ahí. Todo el mundo sabía. Todos sabían, me vendían panes, ¿va? Hasta mismo Mike salía y me decía, consígame un pan con frijoles usted. Y yo salía. Y decía, mucha, ¿y por qué no, digamos, abrimos la venta del pan con frijoles, ¿va? Entonces, a las 9 de la mañana, en la oficina, hay una cocinita, ¿va? Donde uno servía el café, está la venta de panes con frijoles. Y toda la mara, ¿va? Puta maravilla. Resuelto la venta de panes con frijoles. O la fotocopiadora estaba jodida, ¿va? Y se trababan las hojas y todo el mundo pasaba, el cachimbazo a la fotocopiadora y tan. Y decía, mucha, ¿y por qué no va? ¿Tiene una fotocopiadora? No hay pisto para una fotocopiadora. Pero yo venía de una vez de publicidad y había oído esa vaina, los leasings y eso, ¿va? Entonces yo, ¿y por qué? Y yo hago sistemas, mire usted, ay, es complicadísimo, nunca van a dejar, no hay presupuesto. Y yo llamaba, mire cómo funciona así, lo mismo se gastaba en las copias, va, y ¡pum! Fotocopiadoras nuevas, puta esa chava, qué buena mía. O entraba al baño y entonces la chava llorando, ay, ¿qué pasó? Ay, que fíjate, me puteó a mí, era culpa de la otra. Yo iba con el jefe, usted la cagó, no era ella, era la otra, fíjese, sí. O el jefe la estaba cagando y entonces iba con mi jefe y le decía, mire usted, aquel jefe la está cagando. Entonces, digamos, yo me iba involucrando en las cosas. O de repente decían, ¿quién se involucra con el tema de los inventarios? Yo, ¿verdad? Cuando la Mara se hacía la bestia, ¿verdad? ¿Quién quiere apoyarlo? Yo. ¿Quién quiere? Yo, ¿verdad? Entonces yo comencé a involucrarme, a resolver cosas y no hacerme el quite y a involucrar. Y decía, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué no? Entonces me involucraba. Y al punto entonces que iba haciendo y resulta que la época de más venta de pinturas es de octubre a diciembre. Ahí vendemos el 40% de la venta del año. Y el director de La Paleta en ese entonces, en noviembre, se tiene que retirar súbitamente de la empresa y no hay sustituto. Entonces dice, mucha, ¿qué hacemos ahorita? ¿A quién ponemos en contacto entre los gerentes hay unos supervisores, gerentes de distrito les llamamos, y las oficinas, ¿verdad? Que sea como el contacto y el de créditos, y a quién ponemos ahí, que era mucho en la función del director de La Paleta. El gerente general, ¿verdad? El puesto le llamamos director. ¿A quién ponemos así que sea el contacto y que haga? Y entonces, ay, ahora muchachos, sí estaba en contacto con todo, resuelve y hablan los de la planta. Y entonces llegaron y me preguntaron, ¿verdad? Y ahora, ¿será que nos haces la campaña? Va a recibir las llamadas. Y entonces, a mí me gusta hacer énfasis. Yo no pregunté, ¿cuánto me van a pagar? ¿Qué me van a dar a cambio? Por supuesto que sí, les dije, claro.
Pero ya otra cosa importante, yo no me quedé esperando las llamadas. Yo en ese momento, esa semana, agarré mi golfito, tenía mi golfito, y agarré mi carrito y le fui a dar la vuelta a todas las tiendas, a todo el país, en una semana. Visité todo el país, a excepción de Petén, porque se me queda muy lejos. Pero fui a visitar todas las tiendas, fui a presentarme, fui a ver qué necesitaban, les fui a resolver los problemas, fui a ver lo que pasaba, porque claro, este cuate que se fue no había llegado, y fui a ver que habían problemas, que la caja chica que no había llegado, que el producto que no les llegaban, fue a resolver, y así fui haciendo, era esa semana, el siguiente mes, y era entonces todo noviembre, no había un producto, siempre pasa que un color, nunca sabes qué color se va a vender esa temporada. En ese entonces, los de la planta se iban a su convivio, ¿verdad? Y yo sé que todo el mundo dice, sí, ni modo, pero no, era en una empresa donde tenés ese seasonality, no te podés ir de convivio en pleno diciembre. Y todas las tiendas esperaban un pitch, no se me olvida, y cuando al fin llegó el tinte que no teníamos por ese pico tan grande, entonces, esa la planta se iba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser que se van? No, vos sabes, denme la llave de la bodega. Cosa que no entiendo todavía cómo me dieron la llave de la bodega, pero me la dieron. Y entonces yo con los gerentes fuimos a cargar las paneles para que el producto se fuera a las tiendas. Y entonces mandamos el producto a las tiendas. Y bueno, entonces resolvimos todo lo que había que resolver en esos 2 meses. Y a mí el 15 de enero me estaban nombrando gerente general de La Paleta. Y yo tenía 23 años en ese entonces. Wow. Así que, y mira, me encanta la historia porque vamos a los 23 años. Vamos a los 23, por eso te dije. Pero me encanta que son momentos donde tú dices sí, tomas acción a una oportunidad que se presenta, desde los 10 años, desde participar en un programa que te acelera y te rodeas de grandes personas, hasta empezar un trabajo donde le dices que sí a un trabajo y empezar a hacer lo que quizá los demás no hacían, y tienes esa gran oportunidad. Entonces, Yara, de 23 años, gerente general, cuéntame, ¿qué sigue? Bueno, entonces, pues gracias a Dios el resultado de las tiendas de La Paleta nos va muy bien, hacemos un cambio de imagen de las tiendas, ahí ojalá tú te recuerdes y los oyentes se recuerden cuando sale De qué color estás, que es una campaña donde hacemos muchos cambios, ¿verdad? Y en lugar de anunciar galones de pintura, sale aquella mujer llorando con el maquillaje corrido, ¿verdad? O la mujer embarazada, donde solo enseñan la panza, o la campaña de Viejo Verde, ¿verdad? Y que todo el mundo, ¿verdad? Y ese es donde revolucionamos la forma de vender pintura, porque comenzamos a hablar de sentimientos y lo que eso significa. Remodelamos las tiendas sin dinero. No teníamos plata para remodelar, pero entonces lo que hacemos es pintarlas, lo que teníamos, ¿verdad? Pintura, limpiarlas, ¿verdad? Limpiar las tiendas, y con eso llego yo a limpiar las tiendas con la gente, a lavar, porque mi mamá me enseñó a lavar los baños, ¿verdad? Y a lavar los pisos, ¿verdad? Y enseñarle a la gente cómo hacer las cosas. A poner mantas, bueno, podíamos cambiar rótulos, y entonces poníamos mantas vinílicas. Hoy creo que somos uno de los clientes más grandes de manta vinílica. Y hacer cambios y a motivar a la gente, a inspirar a la gente, y las ventas se movieron para arriba, ¿verdad? Dramáticamente crecimos en 4 años, 89% las ventas, y es un cambio radical de lo que La Paleta venía haciendo a lo que la convertimos. Y 4 años después, Mike decide que se va a retirar como presidente ejecutivo o CEO, y se voy a nombrar a 3 vicepresidentes, y voy a hacer un triunvirato entre estos 3. Los voy a dejar que operen ellos 3 el negocio 3 años, under my watch, ¿verdad? Y luego de 3 años voy a elegir dentro de ellos 3 a mi sucesor. Entonces yo soy nombrada una de esos 3, comenzamos a trabajar, y como la historia lo demuestra, los triunviratos no funcionan. Y 6 meses más tarde yo soy nombrada a los 28 años presidente ejecutivo de Grupo Soli. Y esto ya era otro tamaño, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de todo Centroamérica, ya estamos hablando Corona, Pinturas Corona, la pintura buena. Ese es otro negocio mucho más grande, más complejo, ¿verdad? Ya estamos hablando de la planta, ya es la distribución, ¿verdad? Ya era otra cosa, ¿verdad? Y ahí entonces es otro hito importante, ¿verdad? Cuando me nombran presidente ejecutivo. En ese entonces éramos 700 plus personas en la empresa, y comenzamos a trabajar con un sueño. Cuando Mike se retira, se estaba retirando el último familiar que estaba en la empresa, y tuvimos un compromiso, le llamamos el sueño, y era que
él se retiraba y nos estaba entregando su empresa y le íbamos a devolver a él 3 años más tarde el negocio, el doble el tamaño de lo que él nos lo había entregado. Entonces, el sueño era la duplicación. Y comenzamos a trabajar muy fuerte entre todos, ¿verdad? Una serie de acciones y compromisos con toda la gente. Y 3 años más tarde logramos duplicar el negocio. El auditor confirmaba que habíamos duplicado el negocio. Ahí es entonces otro highlight importante. Yo me sentía la dueña del mundo, ¿verdad? La reina. A mí que me dijeran lo que fuera, podía hacer lo que fuera, ¿verdad? Y ya era famosa. Y entonces las revistas y los artículos y los bancos, todos me dan dinero y todo lo que fuera, ¿verdad? Y entonces con eso la planta de pinturas que estaba en Villanueva ya la teníamos topada, topábamos Villanueva, de hecho, ¿verdad? La cantidad de furgones que entraban y salían, porque como exportamos a toda Centroamérica desde aquí, todo era complicadísimo. Y entonces dijimos, hay que construir una nueva planta. Y comenzamos a construir una nueva planta en los antiguos instalaciones de Texaco, en Mazahua. Y como crecimos tanto, entonces había que crecer la estructura, más gente, porque entonces íbamos a expandirnos más y a nuevas líneas de producto, un nuevo plan estratégico. Y entonces, después de ese gran brinco en la duplicación, ¿verdad? Y como yo era dueña del mundo, ¿me entendés? Entonces, todo va. Y entonces viene la crisis del 2008. Y ahí te diría el down más grande de mi vida profesional, ¿verdad? Porque habíamos comenzado a construir la nueva planta sin el financiamiento, pero como nos daban dinero, todo el mundo, y como todo era posible. Y resultó que no, ¿verdad? Porque entonces los bancos cortan los créditos, las ventas se vienen abajo, nadie compra pintura, ¿verdad? La pintura se convierte en un bien de lujo y la cosa se pone horrible, ¿verdad? Y fueron los momentos más duros que he tenido que pasar. Y tuve problemas de flujo, tuve problemas de todo, ¿verdad? De todo tipo. Y los bancos a los que, como había mucho crédito revolvente, ¿verdad? Que pagábamos y te devolvían, resulta que pagábamos y ya no te lo devolvían. Y tú contabas con ese dinero para el siguiente pago, o para pagar una nómina, o para pagar así, ¿verdad? Y, hijo de la gran, ¿verdad? La cosa pues horrible. Y lo peor, lo más difícil es que teníamos dinero metido en la media construcción de la nueva planta. Y nadie te iba a dar dinero para terminarla de construir. Y bueno, desastroso, ¿verdad? Es un momento donde en muchas de las empresas comenzaron a despedir gente, a cerrar, ya sea restaurantes o ¿cómo se dice? Centros de distribución o lo que fuera, cerraban, ¿verdad? Y sucursales. Y bueno, nosotros decimos que no íbamos a despedir, que así como habíamos crecido, no íbamos a despedir, ¿verdad? Pero que nos íbamos a apretar el cinturón y que todos teníamos que salir adelante con medidas austeras, ¿verdad? De así que te damos tu puchito de hojitas en blanco. No había hojas en la fotocopiadora, ¿verdad? O los aires se apagaban a las 5 de la tarde. O quitamos viáticos, se cortaron horas extras. O sea, de veras que así, austeridad absoluta, pero no íbamos a despedir a nadie para que todos tuvieran su salario. Y entonces decidimos ir a pedir un crédito al Banco Mundial, al IFC, porque eran los únicos que quizá nos podían dar un crédito, porque ningún banco comercial iba a dar un crédito. La única forma de salir era destrabar la planta, porque ahí había dinero metido. Había que terminar esa planta, que nos dieran ese dinero de vuelta, lo que teníamos ahí metido, ese financiamiento a largo plazo para destrabar. Y todos nos decían, están locos, ¿cómo se les ocurre, verdad? Y entonces me gusta decir esto, taconeando con Ginas. Fuimos a Washington y fuimos a pedir el crédito y nos dieron el crédito. Y obtuvimos el crédito del AFC, del Banco Mundial. Y logramos construir la planta. Nos dieron el crédito, finalizamos la planta. Y en el 2011 estábamos inaugurando la planta de pinturas más grande y más tecnológica de Mesoamérica. Y ahí volvimos a crecer y a seguir, ¿verdad? Y el otro highlight fue entonces en el 2016 decidí retirarme de la posición de presidente ejecutivo de Grupo Solia, ya cuando estábamos otra vez arriba y creciendo. ¿Qué hace que decidieras eso? Mira, fueron muchos eventos juntos que me iban a tomar la decisión. Te comenté que cuando entró al PUBA éramos 600 aplicantes, 30 elegidos. Siempre pensé que pasó con el 31. El 31 era tan bueno como nosotros, pero ya no entró, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creé la Fundación Cabida,
Cambio de Vida, que es para los 31 y es para todos aquellos que no entran en las becas, ¿verdad? Y lo que hacemos es que les damos financiamiento educativo. Entonces, Cabida ya estaba funcionando y corriendo en ese entonces siempre en las tardes, ¿verdad? Es financiamiento y pedimos que los padres den un poquito de apoyo. Entonces, por ahí por las 6:30 de la tarde en mi oficina de Soli, en el Géminis, comenzaba a entrar la gente a sus entrevistas. Eran los jóvenes con sus familiares, ¿verdad? Y de repente mirabas el lobby lleno de gente y de personas que venían de todo el país, ¿verdad? Y pasaban los que habían sido los patojos y mis asistentes, ya como allá es un ambiente así de camaradería y confianza, ¿va? Y me decían, yo entrevistando. Porque el arte de esto es que tiene que ser gente talentosa, ¿verdad? Para que funcione el modelo, que te paguen y que venga el otro y que venga el otro, porque los fondos son infinitos, ¿verdad? Entonces, y yo decía, puchicas, yo quisiera realmente dedicarle más tiempo a Cabida, para que Cabida crezca y pueda tener todo el potencial que puede. Por otro lado, desde el 2008, en ese entonces, yo era miembro de Voces Vitales. Por María Pacheco, me había invitado. Y siempre en la junta directiva de Voces Vitales. Y la presidencia se iba rotando. Y yo me había hecho el quite todo el tiempo. Pero ahí ya me tocaba, no había otra. Era presidente de Voces Vitales. Y en mi presidencia me había tocado el cierre de un proyecto donde la AID nos había dado un montón de fondos. Era un proyecto de 4 años y a mí me tocaron los últimos 2. Y teníamos un compromiso grande de hacer un cambio con mujeres en el occidente del país. Y los KPIs había que entregarlos. Ya, AID hay que entregar los KPIs. Pues chicas, y de ahí había que trabajar duro por lograrlos. Entonces ya las chavas de tal vez al mediodía. Entonces, todos los mediodías en mi oficina, ¿va? Trabajando los KPIs y llegaba la Mara. Y yo decía, puta, yo quisiera realmente trabajar y estar en esto de Voces Vitales y esta Mara. Ay, puchis, yo quisiera estar con Voces Vitales y las mujeres y quisiera estar con lo de Cabida. Y entonces yo tenía 40 años. No tengo hijos, nunca me casé, no tengo hijos y me gustaba decir en ese entonces y lo mantengo ahora, ¿va? No quiero comprar yate. La verdad es que gracias a Dios tengo algunos amigos que me invitan por ahí. Entonces, si no quiero comprar yate, no tengo hijos, ¿verdad? Y soy austera en mis gastos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué seguir trabajando para llenar la cuenta de banco? ¿Va? Y ¿por qué no? ¿Por qué no puedo tomar esta decisión, verdad? Y entonces lo estaba pensando, en eso Arturo Condo, a quien conocemos ambos, ¿verdad? Se retira del INCAE como rector después de su segundo periodo, y en ese segundo periodo es la primera vez donde INCAE salen números verdes. Y entonces le digo, Arturo, no jodas, ¿por qué te vas a ir? Es la primera vez que INCAE está tan bien y tan... Y entonces me dijo, mira, primero por estatutos, y segundo me dijo, es bueno para mí y es bueno para la institución. Después de 6 años, es bueno para ambos. Y yo dije, puchicas, llevo 11 años de estar como CEO de Soli. Es bueno para mí y es bueno para la institución que yo me retire. Y entonces la suma de todas estas cosas, yo dije, ya, ¿verdad? Quiero ir a compartir las bendiciones que Dios me dio con Cabida, con Voces Vitales. No quiero yate, ¿verdad? Es bueno para mí, es bueno para la institución, es momento. Más que la vida tiene estos ciclos, ¿verdad? Entonces ya había estado otra vez en el high, dije yo, por ahí ya viene otro low, puta, aquí este es momento, aquí todo se va uniendo, dije, este es momento, ¿verdad? Donde ya me voy. Sí que decidí retirarme. Y había otra parte también, que ese es algo que ahora lo tengo clarísimo y me gusta compartirlo también, ese sentimiento que tenía de estoy dejando mi vida en Soli, ¿verdad? Toda mi vida. Puchis, viajaba a morir, ¿verdad? Tengo unos mis callos aquí que a la fecha no se me quitan de estar jalando el carry-on. Viajaba incansablemente. Jamás estuve en los convivios de la U, ni de la familia, ni de... Yo, por decisión, yo decidí que iba a los convivios de todos los convivios de la empresa. Era en ese entonces... yo digo que son 14, pero el de ahora dice que son 14 y él tiene más países. Entonces, la verdad es que ya no sé cuántos eran, pero eran entre 11 y 14 convivios. Comenzábamos en la última semana de noviembre hasta la última de diciembre, todos los fines de semana. Entonces yo llegaba arrastrando los pies para Navidad, los regalos los compraba en los aeropuertos y decía, esto no es vida, estoy dejando mi vida en Soli, ¿verdad? Y esto no es felicidad.
Y dije, no, yo quiero ir a vivir también y a ser feliz. Ese fue el pensamiento. Y entonces voy a continuar de una vez. Uh-huh. Me retiré y dije, me voy a ir así románticamente, voy a comprar un pasaje solo de ida a Europa, sin regreso y además sin destino, solo a Madrid. Y ahí voy a ir decidiendo a dónde. Así que rompo esa mierda, divino, lujo. Y ahí decido para dónde me voy. Y no hay regreso. Regresé a los 15 días. La linda Juana se burla de mí, me dice mi sabático de 15 días. Así le dice ella. Y en 2 años estuve... ¿Qué te hace regresar? ¿Qué te hace en 2 años, fuera aburridísimo. Además, llegué y pasaba más tiempo planificando a dónde me iba a ir que disfrutando donde estaba. Porque yo soy una mujer que planifica. Y entonces estaba, ¿y para dónde? ¿Y qué compro? ¿Y a dónde voy a ir? Y llegaba a un lugar, ¿y ahora? ¿Para dónde? ¿Y a dónde voy? Ay, no, soy una mujer que planifica y soy una mujer cuidadosa. Y llegaba a ese lugar y estaba ahí sola y me quiere hablar, algo me quiere hacer. Él pretenderá y él creerá. No, y entonces me inventaba, con el que me iba a hablar me inventaba que tenía amigos en el hotel. O sea, yo no soy esa persona que platica y que habla con todo. No. Entonces solo me hice amiga de todos los meseros de los lugares. Olvídate de hablar con los demás, porque entonces decía que seguro todos iban a... Ay, no, esto era un fracaso. No, yo solo era amiga de los meseros y ahí comencé a tener miedo de los meseros también. No, olvídate, no, fracaso total. Y lo peor es que mi última parada fue Budapest y esa vaina está gris. Entonces me dio depresión. No. ¿Y qué pasa cuando regresas de ese sabático de 15 días? Entonces, me puse a trabajar en mi cabida, lo cual estaba ya funcionando razonablemente a fin de año. El proyecto de Vital Voice se lo entregamos con indicadores maravillosos a fin de año. Y entonces entré a un montón de fundaciones y cosas y Fundesa y esto y felicidad total. Estaba en todo, ¿verdad? La agenda llena, como suele pasar. Y comencé a ver realmente cuánto estaba impactando vidas. Y pues no, nada, pues, pero la verdad es que impactaba más vidas en Solid que lo que hacía antes. Y dije, ¿verdad? Este no es buen negocio. Con la agenda llena, pero no estoy impactando vidas. Y la verdad es que no era feliz. Tenía un montón de tiempo libre, así libre, ya no la presión de antes y lo que sea. Me encanta contar que comencé a ir a los convivios, ¿verdad? Y a los baby showers. No eran tan buenos como eran antes. Fui a un baby shower, nunca volví a regresar a otro. Conté esta historia no hace mucho en Sol y alguien gritó, porque no dan guaro. No. Y entonces la gran revelación, y porque ahora lo digo con esta claridad, sobre todo para todos los que dicen, estoy dejando mi vida. Fui infeliz porque me di cuenta que la felicidad está en esos pequeños momentos, porque pocas personas tienen la bendición de la felicidad cuando te logras una venta, la felicidad cuando te ganas un proyecto, la felicidad de cuando entras a un lugar y logras impactar la vida de alguien, la felicidad cuando alguien te dice, mire, gracias porque me ayudó a resolver este problema. La felicidad cuando echas a andar una máquina, la felicidad cuando el proyecto salió, la felicidad cuando ganas la cotización, la felicidad cuando se resolvió, la felicidad, esa es la felicidad real. O sea, cuando creemos que estoy dejando mi vida y mi felicidad en la oficina, ese día a día, esa satisfacción del día. Te levantás y cuando regresas a tu casa y esa satisfacción del día bien trabajado, esa es la felicidad verdadera. Cuando creemos que la felicidad está fuera de dónde, no está. Ahí solo entras en otras depresiones y en otros rollos y comenzás a inventarte otros problemas y a tener problemas con tu pareja, a tener problemas en la casa y encontrar amigos aparejados. La felicidad está en ese día a día. Y dije, no, yo tengo que regresar al ruedo. Pero ahí se acercó un amigo.
a decirme si quería ser su candidata a la vicepresidencia. Y ahí cambió otro highlight. Que conocemos a Julio Héctor, que es brillante, que está ahí en la arena ahora también. Cuéntame cómo fue ese episodio, porque... Fíjate que la verdad es que es otro amigo el que se acercó. Ah, hubiese jurado que era Julio Héctor. No, es otro amigo quien se acerca a invitarme a ser parte y a ser su candidata a la vicepresidencia. Bueno, pero sí, con Julio Héctor, ¿cierto? No. Ah, mira. Entonces, cuéntame la historia, porque entonces estoy haciendo spoilers. Alguien más me busca para ser su candidata a la vicepresidencia. Ok. Y entonces, hijo de la gran, dije yo, esa vaina está jodida porque no lo había pensado, ¿verdad? Y todo el mundo en contra y me dicen, no, ¿verdad? Si te saliste de Solís no era para eso, ¿verdad? No era para la política, eso no es lo tuyo. Pero yo dije, si realmente quería impactar vidas, si quería compartir, este es el medio. Y si quería gran escala, este es el medio. Y entonces comencé a validar si será que podía ser o no. Y en ese entonces Julio Héctor era ministro. Okay. Y fui a platicar con Julio Héctor a ver qué pensaba. Ah, qué interesante. Y cuando fui a platicar con Julio Héctor a ver qué pensaba, me dijo, vos, yo también me voy a lanzar y quisiera que fueras mi candidata a la vicepresidencia. Mira qué interesante. Entonces ahí me enfrento con 2 propuestas. Qué interesante. Pero no, yo pienso que Julio Héctor jamás hubiera pensado en mí. No porque no le hubiera parecido, sino porque creo que nunca hubiera pensado que yo lo hubiera considerado. Sí, total. ¿Verdad? Y entonces cuando él me ve que yo ya lo estoy considerando, dice, no, hombre, vos, venite conmigo. Y entonces ahí estoy ya en la disyuntiva, no solo de si aceptar una candidatura, sino con quién. Total. Y entonces, antes decía que en un salto de fe y valentía decidí aceptar. Ahora digo, la verdad es que pura quinceañera acepté. ¿Por qué? Ahora digo, si realmente quería hacerlo, lo hubiera pensado bien, esto hubiera tenido que ser más estratégica. Ahora, una persona muy, muy inteligente, a quien respeto mucho por su inteligencia, me dijo, mira, Yara, cuando uno toma esas decisiones, las toma como quinceañera. A cualquier edad y en cualquier momento, ¿verdad? Creo que fue un ego trip también, que me están invitando y tengo 2 propuestas y así. Pan, a quien conocemos, cuando a él le consulté, me dijo, mira, mano, o me traes algo mejor para hacer o lo haces. Y te diría que fue una de las cosas, de los consejos que me empujó. Porque no estaba haciendo nada muy interesante en ese entonces. Entonces me dijo, mira, no me encanta, pero o me traes algo mejor o hacerlo. Porque la verdad es que no estaba haciendo nada mucho mejor. Y luego pensé también la típica pregunta de que me voy a arrepentir de haberlo hecho o de no haberlo hecho. Y entonces al final decidí hacerlo y entonces fui candidata a la vicepresidencia. Orgullosamente con Julio Héctor. Y que fue también una campaña diferente, Sí, creo que sí. Inspiró a muchas personas como tu servidor que quizá nunca hemos pensado en la política como algo, digamos que es un cambio demasiado dramático a lo que uno hace, pero sí. Empezamos a ver personas que habían dejado todo para ir a la arena y decir, bueno, vamos a marcar una diferencia acá. Sí. Y eso creo que inspiró también un movimiento que ha trascendido. Pues mira, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué aprendiste en ese proceso? Mira, ¿Te enfrentaste a algo tal vez tan diferente a la lógica sí. empresarial tradicional? Sí, sí. Fíjate que te diría que para mí fue más un crecimiento personal. La verdad es que fue un periodo muy corto, ¿verdad? Comenzamos 6 meses antes de las elecciones. Fue cuando fue el cambio del reglamento para hacer campaña. Entonces tuvimos muchos y en un momento con muchas dificultades para el financiamiento y entonces tuvimos muchos topes y te diría que mucha gente me dice, ay, que aprendiste mucho de política y te enfrentaste con los políticos y conociste el país y nada de eso. Nada de eso pasó.
El país yo lo conocía ya mucho por mi posición en Solid, ¿verdad? Como teníamos tantos distribuidores en todo el país y yo sí soy algo es que yo ruteaba y conocía mucho, tal vez, y no conocía tanto aquellas aldeas y todo eso donde uno va a hacer muchos mitines, ¿verdad? Ujú. Pero el país lo conocía yo bastante bien y no soy alguien que viviera en una burbuja, ¿verdad? Yo iba a los mercados a vender pintura entonces no fue para mí eso tanto. Y tampoco nos enfrentamos a los políticos porque nunca llegamos a puntear tanto como para que nos hicieran daño, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces, lo que me tocó enfrentar es a nuestra sociedad, ¿verdad? A la sociedad que no apoya y critica, a la que siempre dice, aquí estamos, pero cuando das el paso al frente no está contigo. A todos los que estamos juntos en un mismo grupo, pero luego a la hora no estamos juntos. Y entonces son muchos momentos de decepción, muchos momentos donde estás solo, muchos momentos donde tenés que trabajar solo. Y fue mucho aprendizaje porque me dolió mucho y terminé con mucha rabia y resentimiento y mucho. Y luego entendí que así es, que todos tenemos derecho a elegir cuándo sí, cuándo no, que estar en un grupo no es una obligación, que todo mundo es libre de hacer, estar, querer o no querer, ¿verdad? Pero uno espera, ¿verdad? Y entonces fue un proceso complejo. Esto me ha tomado mucho tiempo llegar a decírtelo, sobre todo con esta tranquilidad. Antes te lo decía con una, ¿verdad? Y te digo, fue más un aprendizaje y una crisis de identidad. Porque al participar, te convertís en una clase aparte. Y todos te tachan. No me hubieras invitado aquí. Porque invitarme era involucrarte. Invitarme era ya tú ser parte de mi grupo y era que a ti te identificaran como y tú no te querías. Tú querías estar al margen. Entonces me estás invitando hoy 5 años después de mi participación. Pero 1 año después, no. Ya nadie me invitaba, ni 1, ni 2, ni 3. Y entonces yo era famosa. Si a mí me invitaban. Pero me dejaron de invitar. Y fíjate vos qué jodido que después de que yo era famosa, que di un paso por mi país, donde di tiempo, dinero, recursos, y ahí todo el mundo me hacía así, mira. Entonces fue bien jodido, porque participar implicó renunciar a todo, las juntas donde estaba, lo que fuera, todo, y así funciona. Así es. Pero yo venía de soy Arargueta, presidente de Grupo Soli. Luego soy Arargueta, no sé qué, de cualquier institución, no las quiero nombrar, ¿verdad? Y luego soy Arargueta, candidata a la vicepresidencia. Y luego soy Arargueta. Entonces, hijo de la gran va. Pero no sabes lo poderoso que fue para mi crecimiento personal. Me lo imagino. Y tuve que buscar todo. Coaches, constelaciones energéticas, bioenergéticas, magnetistas. Mis amigos me joden que solo me faltó el psicólogo de perros. Fui a todos lados. Y crecí mucho, ¿verdad? Antes me decía la gente, ¿meditas? Y yo les decía, no, cerote, yo trabajo. Ahora ya aprendí el valor de, ¿verdad? Medito, ahora menos porque ya estoy más ocupada otra vez. Y bueno, entonces para mí, sobre todo, fue mucho crecimiento personal por eso. Por todo lo que me dejó. Ahora fue un revolcón muy grande de todo ese, ¿verdad? Momento. Y luego pasó eso.
pasa la pandemia, ¿verdad? También, como en medio de todo eso. Entonces, creo que fue en un buen momento, ¿verdad? Para mí, porque pasa la pandemia en ese momento, ¿verdad? Entonces como que todo medio se frena y yo estoy en ese momento también de reinvención o lo que sea, o como le llamemos, no es lo que sea, como le podamos llamar. Y luego entonces vuelvo a trabajar. Ahora lo que soy es, o lo que estoy haciendo, a lo que me dedico, es, soy consultora. Siempre me cayeron mal los consultores, pero eso es lo que hago. Y para no caerme mal a mí misma, lo que hago es que me involucro en ayudo a empresas. Si me preguntan qué hago, es a conformar sus gobiernos corporativos. Pero cuando llego a hacerlo, mi ventaja diferencial es que yo estuve en una empresa que pasa a ser compañía familiar a una compañía estructurada, un gobierno corporativo muy estructurado, donde ya hemos pasado por 3 cambios de un CEO muy fuerte, el dueño y presidente hacia mi persona, luego de mí hacia Ariel, ¿verdad? Después de 8 años, un cambio exitosísimo, ¿verdad? Y de crecimiento, donde nuestra junta directiva en Solid, conformada principalmente o con mayoría de miembros externos, y chairman externo también. Entonces yo sé cómo funciona y cómo se hace, ¿verdad? Y soy ejecutiva, entonces sé cómo hacer para que el negocio se beneficie con este proceso. Entonces yo llego a una compañía y veo cómo están y muchas veces le digo, mire, no es una junta, lo que necesita es cambiar estos 3 gerentes o poner otros 2 o hagamos este cambio o resolvamos este problema o pongamos una junta o hagamos este acuerdo de accionistas o... Entonces me dedico a hacer eso. Soy miembro independiente de juntas directivas también, solamente como un miembro independiente, no es que esté haciendo una consultoría, sino solo miembro independiente. Y eso es lo que hago ahora. Me encanta que has hilado los highlights con muchas lecciones. Mira. Yo derivo muchas, pero me encantaría que si tú pudieras tomar toda la historia que nos has contado, desde los aprendizajes de tu madre, los que tienes en familia, sí. Los que tienes de rodearte con estos genios, los que tienes en lo corporativo, de tener mentores que confían en ti, que te dan esa confianza y que te dicen, bueno, dame el regalo a ver si puedes doblar esto que hemos hecho. Momentos en donde otros mentores también confían en ti para emprender en caminos nuevos, donde te das cuenta que quizá no todo funcionaba de una lógica de la que venías. ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son tus lecciones aprendidas? Pues mira, me gusta siempre, gracias por la pregunta, me gusta siempre dejar 5 lecciones que me las llevo y cuando tengo estos espacios y cuando tengo la honra que alguien me escuche, me gusta que se lleven 5 lecciones. La primera es nunca deje de intentarlo. Y lo pude vivir cuando yo fui a tomar ese examen al colegio americano. Si yo hubiera dispuesto que era mula, que no era lo suficientemente inteligente, ¿verdad? Muchas veces nosotros decidimos que no es para mí. Es que ese negocio ya está dado. Es que esa posición ya es para el otro. Es que ya definieron para quién, ¿verdad? Nunca deje de intentarlo. Nosotros fuimos al IFC. Todos nos dijeron, el IFC solo le da a los bancos. Solo le ha dado en la historia a una empresa comercial en toda Centroamérica. ¿Para qué van a ir a perder su tiempo? Nunca deje de intentarlo. Fuimos y nos dieron el crédito. Fui y me dieron esa beca que cambió mi vida, ¿verdad? Entonces, la número 1. La segunda, siempre estar rodeado de personas que nos suban el nivel. Y ese es el que la miel anda, algo se le pega, ¿verdad? Dicen las abuelitas. Y eso fue algo que a mí me cambia la vida. Entro al PUA y las personas que estaban al lado mío me suben el nivel. Ahora, me gusta esto ponerlo muy práctico. Si usted está rodeado de una persona que le dice, ay, no trabajes tanto, pobrecito, pobrecita, ya demasiado, tanto estás haciendo, ay, no te vas a meter eso más. Y todavía vas a decir, ay, no, ya no, cuidado y aceptas eso otro, no, eso es demasiado. Esa persona le está bajando el nivel. La pregunta más importante que yo le hago, ¿usted sube o baja el nivel? Y esa es otra pregunta. La tercera lección, róbese las oportunidades. No espera que se las den. Esa no me dejaban contarla en campaña. Sí. Sí, con el eslogan. Y esta viene de la historia de la paleta, ¿verdad? Y muchas personas dicen, mire, cuando me den el puesto,
es que cuando me nombren, es que si a mí me dejaran, si yo fuera el jefe, no hombre, róbeselo. Vaya usted, hágalo, demuéstrelo, haga todo lo que usted cree que hay que hacer. Yo le aseguro que eso va a pagar y le van a dar la oportunidad. Número 4, siempre podemos dar más. Hay una parte que no te comenté cuando entré a la universidad. Yo quería, en ingeniería, ganarme una beca para estudiar una maestría. Y entonces fui casi que dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Dicen que hay que ser número 1, dicen que hay que ser auxiliar, dicen que hay que tener actividades extracurriculares, dicen que hay que participar en gobiernos estudiantiles, dicen que hacer, bueno, estudié un montón, fui auxiliar como de 7 cátedras, y no wishy-washy, sino de progra, de química, de física, de no sé qué. Fui representante estudiantil de ingeniería, fui representante estudiantil de todos los estudiantes de ingeniería, de todas las facultades, ante el Consejo Presidido del Rector. Además trabajaba, como te conté. Trabajaba, te dije, en las mañanas y luego en las noches iba a la universidad. Me gradué como número 1 de el mejor promedio de todas las ingenierías, de todas las especialidades que se graduaron. Y además me encanta decirlo con mucha honra que nunca dejé de parrandear. y con esto yo digo, siempre podemos dar más. Todos aquellos que dicen es que no se puede. O trabajo o estudio, no. Siempre podemos dar más. Y la mejor forma de mostrarlo a mí es el número de hijos. Cuando las mamás tuvieron el primer hijo, dicen ya no puedo más. En eso tienen el segundo y pueden. El tercero y pueden. El cuarto y pueden. Y si no, pregúntenle a mi mamá. Entonces, si usted trabaja, puede estudiar y puede hacer ejercicio y puede meterse a esa otra actividad. Siempre podemos dar más. Y la número 5, sea usted su más duro juez. No sea paja. Yo soy mi más duro juez. Yo sé cuándo podía dar más. Yo sé cuándo hice una buena decisión o no, metiéndome de candidata. Yo puedo venir a decirles a ustedes, mire, así. O venir a contar solo todo lo bueno que me fue en Sólida. O venir a decir, mira, hay cosas donde lo hicimos bien y otras donde no lo hicimos tan bien, ¿verdad? Sea usted su más duro juez. Y ahí entonces va a lograr que los eventos se vuelvan en lecciones. En lecciones para que no se vuelvan a repetir y puedan mejorar su vida. Mi querida Yara, siempre hacemos creo que nos has dado muchas perlas de sabiduría. Ha sido una charla riquísima, como siempre, conversar contigo, se aprende mucho. Gracias. Hacemos un momento donde siempre decimos una frase de sabiduría, nuestro momento con Híjola. todo, donde decimos algún consejo que a ti te haya marcado, algo que tú aconsejas. ¿Cuál sería una de esas frases poderosas para ti? Bueno, ahorita que me decís, un top of my mind de la verdad como norma y la justicia por criterio. La verdad como norma y la justicia por criterio. Me encanta. Y creo que te agradezco muchísimo tu generosidad por aceptar este espacio, que sin duda nos llevamos muchísimas lecciones de vida. Gracias por la invitación, Julio. Muy Así honrada. Qué historia tan poderosa. Tenemos una historia que cuando recapitulamos, encontrar nuestros talentos. Yara hablaba desde el principio que le gustaba vender, que fue su ventaja competitiva saberse expresar, y esto a lo largo de la conversación lo vimos. Cada momento esa habilidad la ponía en práctica, desde ir a negociar algo, desde ir a pedir un préstamo, desde presentarse de una forma diferente. Incluso cuando ella nos habla de lo que hoy hace, fue cuidadosa de decir qué la hace diferente del resto de consultores. Buscar oportunidades. Ella nos decía, róbese la oportunidad, y es cómo decimos que sí a lo que a lo mejor el resto o quizá nosotros mismos nos estamos diciendo, quizá no me va a salir esa oportunidad. Nos ha hablado de la dedicación y ella nos hablaba de esos momentos donde a mí me tocaba abrir una tienda, a mí me tocaba abrir una bodega, a mí me tocaba barrer, y es dedicarnos a las cosas que nos apasionan, las cosas en donde nosotros decimos podemos dar más. Y termino con la O del optimismo. Si ustedes pudieron ver, es una conversación de una mujer que estaba sonriendo cuando cuenta sus momentos de triunfo, pero también cuando reflexiona en los momentos donde quizá las cosas no salen como se esperaban. Y me encantó la humildad donde decía en ese 2008 donde estaba,
en las revistas en donde estaba en ese lugar y en eso todo cambia. O en los momentos en donde por una decisión de participar en pro del país, de pronto ya no nos invitan porque empezamos a ser involucrados en una creencia quizá diferente. Así que hemos tenido muchas lecciones de vida, como espero que se hayan llevado, así como yo, de una mujer extraordinaria que hoy nos compartió su vida.